Y la palabra que tenemos para hoy justamente, Dios en una reflexión, la consecuencia de la deshonra. Consecuencia de la deshonra. Y vamos a leer en el libro de Lucas, Lucas capítulo 15, verso 14. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Padre, trae revelación a esta palabra. Añade entendimiento y sabiduría, porque la sabiduría viene del cielo y es más poderosa que el oro y la plata y que todas las piedras preciosas. Si tú nos das tu sabiduría y tu entendimiento, podemos recibir esta semilla y sembrarla en una tierra fértil. Queremos, Señor, entender que en estos tiempos es importante que aprendamos lo que tu palabra viva y eficaz nos enseña. Queremos ser hacedores de la palabra tuya, Señor. Queremos ser hacedores, no tan solo oidores. Padre, pon en nuestros corazones esa necesidad, esa pasión de ir formándonos a tu manera, de ir creciendo a tu manera, de cumplir, Señor, el propósito que tú tienes en nuestras vidas, por lo cual nos trajiste a este mundo y por lo cual nos ha dejado hasta ahora. Porque tuya es la tierra, tuyo es el cielo, tuyo es todo lo que hay en ella. Porque eres el creador del cielo y la tierra y eres el creador de todas las cosas. Aleluya, a ti la gloria y a ti la honra. No a mí, Señor. Solo soy un canal de bendición en esta hora porque he sido vasija. Padre, gracias, porque es una honra poder enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra. Y dice la palabra. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Verso 15, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Estamos hablando del hijo pródigo. Y haciendo un poco de contexto y de recordatorio a esta parábola del hijo pródigo que muchos las han escuchado, este muchacho que vivía bien decidió pedirle a sus padres, su papá y su mamá, ¿verdad? Pero normalmente se dirigían al padre, que le diera su herencia. Y pienso que esa fue la primera y gran deshonra de este muchacho. Porque cuando un hijo que ha sido cubierto, que ha sido protegido, que ha sido formado, ha sido enseñado, le dice a su papá, papá, dame lo mío, porque quiero hacer mi vida. Usted está deshonrando el manto que lo ha cubierto y que lo ha protegido. Así que el hijo pródigo deshonró a su papá. A este pudo haberle dicho cualquier cosa, ¿verdad? Pero dice la palabra que él le dio todo lo que le correspondía. Y él se fue a vivir su vida. Deshonró a Dios, deshonró el mandato de honrar padre y madre. Eso es una deshonra. Pero note que hay algo que siempre hemos hablado y hemos escuchado del hijo pródigo y dice que se le acabó el dinero y que después él se sintió. Hay un punto aquí importante que dice, que está en el verso 14, dice que hubo una gran hambruna en todo el país. Las cosas no se dan porque sí. Este muchacho no contaba con ese
pequeñito detalle. Él tenía dinero y se fue a divertirse y empezó a gastar, pero él no sabía que iba a haber una gran hambruna. ¿Y cuántos saben que cuando hay una gran hambruna y no tienes nada, vas a tener problemas? Dice que hubo una gran hambruna. Él no contaba con esta hambruna. Pero la consecuencia de su deshonra, de deshonrar a sus padres, le trajo como consecuencia no tener que comer. Se le acabó el dinero. Dile al que está a tu lado, se le acabó el dinero. ¿Y qué hacemos? Se le acabaron los cuartos. Se le acabaron los chelitos. Y se quedó sin nada. No tenía casa, no tenía techo, no tenía papá, no tenía familia, no tenía cama, pero lo tenía todo. Y lo dejó todo por nada. Ay, yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana, pero hay alguien que quiere dejarlo todo por nada. A veces hay hijos que por querer una relación que le es incluso nociva y sus padres le dicen que no lo haga, dejan lo que tienen, dejan su casa, dejan a sus padres y se van con el hombre. Si es una mujer y si es un hombre, se va con la mujer. Y lo deja todo. Lo deja todo por nada, por una aventura, por algo que es incierto. Aquella muchacha que fue terrible, ese desastre que pasó en su familia, simplemente por irse con un hombre que sus padres, que le habían enseñado en el evangelio, le habían dicho que no le convenía. Esa deshonra trajo como consecuencia, la mataron a ella, mataron a sus padres, mataron a su hermana, todo. Y dejó a sus hijos huérfanos. Así que al hijo pródigo recibió la consecuencia de deshonrar a sus padres. Por eso dice que él pensó que tenía tanto en su casa, sin embargo no tenía nada en el momento. Ni siquiera podía comerse la algarroba que le daban a los cerdos, porque me imagino que se la daban contada una cantidad específica para cada cerdo. Y él quiso ser un cerdo para poder comerse esa algarroba. ¡Wow! Cuando tú eres un príncipe en tu casa y llegas a querer ser un cerdo para poder comer, eso es deshonra. Eso es consecuencia de la deshonra. Y hay varios casos en la Biblia y hemos hablado tanto de la honra. El año 2020 fue un año donde predicamos. Teníamos este banner que decía tiempo de honra. Y hablábamos de que el que le sirve a los demás, ¿verdad? Es el primero. Y hablamos y tuvimos en los últimos años varios mensajes sobre la honra. Y teniendo la palabra que dice que Dios honra a quienes les honra y deshonra a quienes les deshonra. Pero es importante que nosotros nos detengamos en la deshonra. Y ver los casos de la Biblia que llevaron a la deshonra. Y otro es el sacerdote Elí. Y podemos verlo en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 23 al 25. Le vamos a leer conmigo, por favor, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 23. Dice, Elí le dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. Elí le está hablando a quién ahí, a sus hijos, a sus dos hijos. ¿Están conmigo? Perfecto. Dice, ¿por qué siguen pecando? Le dice Elí a sus hijos. Dice verso 24, basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por él culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Dice Elí.
Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarle la vida. En ese momento ellos no lo sabían. Sus corazones se habían endurecido con el pecado, como le pasó al faraón. Vamos al 30 de ese mismo capítulo. Dice, por lo tanto, el Señor Dios de Israel dijo, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdote. Acuérdense que Elí era un sacerdote. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. ¿Cuántos saben que cuando tú deshonras a tus padres, también deshonra a Dios? Cuando tú no honras a un ministro de Dios, no está honrando a Dios. Y eso lo enseñamos en diferentes mensajes en tiempo de honra. De que había que honrar a sus mentores, a sus líderes, a sus pastores, a los hombres llamados de Dios. Bendigo al pastor y a su esposa y los honro porque son hombres y mujeres llamadas de Dios al servicio del reino de los cielos. Y a ellos tenemos que honrarlos. Así que dice, sigue diciendo la palabra. Verso 31. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva como sacerdote. Es una advertencia que Dios le está haciendo a Elí. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo y ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. Verso 34. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, le está diciendo el Señor a Elí, haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Estos muchachos deshonraron a Dios. Dice la palabra, y usted puede leer esos capítulos más completos, que ellos se ofrendaban el holocausto, había que quemarlo para que la grasa se consumiera. Ellos iban y le quitaban la grasa antes de ser consumida en el holocausto, atento a que eran los hijos del sacerdote Elí. Tomaron una autoridad a la cual no le correspondía. Hacían cosas que desagradaban a Dios, pecaban contra Dios. Y como pecaron contra Dios, deshonraron a Dios. Y dice la palabra que los dos murieron el mismo día. Y tú me dirás, pero Elí le llamó la atención, pero Dios conoce el corazón de los padres. Padre, no sean permisivos con sus hijos. Hay pastores que mi hijo tiene 18 y entra la novia al cuarto. ¿Pero cómo? ¿Cómo así? Sí, porque él se considera grande, ya es mayor de edad y yo me canso de decirle que no lo haga. Déjame decirte, yo lo siento, pero te va a pasar como a Elí y a sus hijos. Tú estás permitiendo el pecado en tu casa. Y tu casa es casa de Dios. No importa que ellos no sean cristianos. Usted es autoridad en su casa. Si usted no acepta mis reglas y mis condiciones cristianas de deber y de honra a Dios, la puerta está ahí. Usted se va. Dios no le va a tomar en cuenta que usted le ponga la maleta afuera de la puerta. Ahora sí le va a tomar en cuenta que usted deje que entre la novia a la habitación. Porque usted es copecador con él. Hello. Probablemente Elí era permisivo. Y dice que el día que murieron sus dos hijos y le llevaron la noticia, él se fue de parda en la mecedora que estaba y murió ese mismo día.
Y así pasó con las esposas de los muchachos, que una de ellas estaba encinta. O sea, no quedó, se cumplió la palabra de Dios por la deshonra. Tenga mucho cuidado con qué usted está permitiendo en su casa. Hay muchas maneras de deshonrar a Dios. Y la deshonra trae consecuencias. ¿Usted me está entendiendo? Tenemos otro personaje de la palabra de Dios, se llama Coré. Coré fue un personaje que lo estudiamos en una clase de miércoles en grupo, así que la mayoría lo recuerda. Coré deshonró al hombre que Dios puso, a Moisés, al hombre que Dios llamó, a Moisés y Aarón, al hombre que Dios le dijo que sacara al pueblo de Egipto, al que ellos tenían que honrar. Ay, 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 yo no sé, cuando el espíritu de Coré se mete en una iglesia, santo Dios mío, es peligroso. Usted sabe cuál es el espíritu de Coré, ¿verdad? Ah, pero yo soy tan santo como ella. Pero yo también lo puedo hacer. Y cuidado si lo hago mejor. Ahí se pasa el espíritu de Absalón. Eso trae maldición y deshonra a la casa. Y a su propia casa. Coré deshonró a Moisés. Y dice la palabra en Número. Búscame ahí en Número capítulo 16. Los 3 primeros versos. Número capítulo 16. Aleluya. Cierto día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Cat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram. Se unieron a conspirar. ¿Con quién te estás uniendo a chismear o a hablar o a comentar? Incluso hay quienes dicen, ay, miren, y empieza después que hacen todo el chisme, le hacen todo lo traje a la gente y hacen toda la cosa. Ay, tenemos que orar por ellos. Qué hipócrita. Si Jesús estuviera aquí, le dijera como le decía a los fariseos, hipócrita. Después que le hicieron un traje completo hasta con los zapatos, entonces vamos a orar por ellos. Qué falacia. Entonces, ten cuidado con quien te junta a conspirar contra tu autoridad, contra el hombre que Dios puso, contra el que tiene el llamado. ¿O usted cree que es fácil? No fue fácil para Moisés tener que llevar y guiar a un pueblo tan numeroso y de dura servir. Y encima del trabajo, de la responsabilidad, de la carga espiritual que Dios pone sobre los hombres y mujeres de Dios, tenemos que resistir y amar a aquellos que conspiran contra nosotros. Pero a Coré no le fue muy bien, porque Dios castigó la deshonra de Coré. Y dice la palabra que ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad. Yo no he visto el primer hombre que se ha levantado en una iglesia y que ha dividido la iglesia que le haya ido bien. Conozco muchísimo hombres y mujeres que se levantan en la iglesia a conspirar contra el pastor y a considerarse que ya tienen una palabra. Es muy fácil predicar una palabra un día, pero vete a bajarte a predicar una palabra por años. Hay muchos que creen que porque hacen 3 mensajes ya son pastores y ya pueden tomar una congregación y cargar con el peso espiritual que eso representa. Y dividen las iglesias. Conozco muchísimas iglesias. En Estados Unidos, cantidades de iglesias que se han dividido porque alguien se ha levantado. Pero también he estado en iglesia en Estados Unidos donde he visto pastores pidiendo perdón públicamente por lo que le hicieron al pastor de la casa. Pero esas personas que han dividido iglesia, le ha pasado como Coré, no le ha ido bien. No le puede ir bien porque deshonraron a Dios al deshonrar a su líder. Parece que todos están asustados, se me durmieron o se fueron porque un amén no lo he escuchado. Y quiero que sepan
que esos mensajes te dan vida y te levantan y te ayudan a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Porque te evitan el fracaso. Así que dice la palabra en el verso 3, bueno, estaba en el 2, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Escúchame bien, estamos hablando de los líderes. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Buscaron las cabezas, las columnas. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y le dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Y dice el verso 31, vámonos al 31, bríncale ahí. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, antes de eso, ¿verdad? Pasó que cuando Coré se fue con su grupo y se rebeló contra Moisés y una serie de cosas que pasaron, que ya ustedes la conocen, pueden y retomen ese capítulo 16 y léanlo, porque solo quiero enmarcar aquí lo que es la deshonra y lo que es la consecuencia. Por eso me voy al verso 31. Dice: apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todo lo de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron del pueblo de Israel. Cuando Moisés dijo: Padre, espérate, que no fueron todos, porque Dios siempre sabe, Salmo Moisés, que lo voy a matar todito. Entonces dice Moisés: espérate, que no fueron todos. Son un grupo de ellos, el grupo que se divide, el grupo que hace la fechoría, los que se van. Entonces el Señor dijo: ok, apártense de ellos, pónganse a un lado y déjenlo a ellos. Y entonces abrió la tierra debajo de ellos y se lo tragó a todos, junto con su casa, sus pertenencias, sus familias y sus descendientes. Consecuencia de deshonrar a Dios, deshonrando a los hijos, a los hombres y mujeres que tienen el llamado de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque este pueblo ha conocido la honra, es casa de Dios, adoración eterna. Se le ha enseñado la honra y ustedes saben cómo se honra. Pero también tenemos que saber cómo se puede deshonrar y las consecuencias para también ser portavoz y enseñárselo a otros. Amén. Tenemos otro caso en la Biblia, Absalón. Absalón deshonró a su padre David. Y mire que Absalón era un hombre, un hijo amado por David. Muy amado por David. Mas Absalón deshonró a David de tal manera que empezó a decir, se paraba en la puerta, sabe que las ciudades tenían puerta, ¿verdad? Se paraba en la puerta y empezaba a comentar: ay, el rey David es muy bueno, sí, tremendo rey, pero también tiene debilidades y yo lo puedo hacer mejor que él. Alábalo. Yo lo puedo hacer mejor que ella. Yo también lo puedo hacer. Ese es el espíritu de Absalón. Cuídate de él. La líder lo hace bien, pero también tiene debilidades y comete errores. El líder comete errores. Y empiezan los discípulos, hay un discípulo, pero yo lo pudiera hacer mejor que la líder. Eso empieza aquí, en un pensamiento. Un pensamiento. Pueden buscar la prédica que se llama Todo empieza con un pensamiento. Búscalo en Facebook para que sepa cómo es que el diablo y sus demonios te arrastran por un pensamiento. Y te llegó un pensamiento, pero yo lo puedo hacer igual o mejor que la líder.
Tú ves, porque si eso yo lo hubiera hecho de tal manera. Todo empieza con un pensamiento. Eso baja al corazón y empieza a manipularte y a sentirte que tú también lo puedes hacer y que tienes la capacidad. Y empieza a deshonrar. Y así empezó Absalón. De tal manera que eso siguió en su corazón y llegó hasta al lograr que David, su padre, escúchame bien, saliera del palacio y los fuera desterrado. Miren hasta dónde llegó Absalón, porque encontró dos que le empezaron a decir, es verdad, tú lo puedes hacer mejor. ¿Verdad que aparecen? Porque primero lo piensa, lo baja al corazón, se lo comenta a la amiga y viene, ¿tú sabes quién? Y entra la espinita a esa amiga y le dice, es verdad, tú lo puedes hacer mejor. Es verdad, pero tú tienes la capacidad para ser la líder del grupo. ¿Y qué pasa? Porque tú sabes, ¿verdad? Y ahí empieza a alimentar la cizaña, pegando el fuego, el fueguito por abajo y soplándolo para que ese fuego suba, y consuma la mente y el corazón de la gente. Ese es el espíritu de Absalón. Ese es el espíritu que te lleva a la rebeldía, porque Coré es espíritu de rebeldía. Absalón es espíritu de envidia, es espíritu de mentira y es espíritu de rebeldía. Y lamentablemente en las iglesias, no en la nuestra, ni en la del pastor, hay mucho espíritu de Absalón. Aleluya. ¿Y sabe cómo dice? En 2 de Samuel, del capítulo 13. Bueno, pueden leerlo en su casa, toda la historia y de cómo al final muere Absalón. Queda enganchado en una mata de esa que tenía muchas enredaderas, creo que es una encina, y Absalón usaba el pelo largo porque llegó un momento en que él tuvo que correr porque hubo alguien sensato que dijo y honró al rey David. Y al honrar al rey David hizo que un ejército fuera contra el ejército de Absalón para que el rey David pudiera volver a palacio. Y aún así el corazón del rey David amaba tanto a Absalón que dijo que no lo mataran. Pero él quedó enredado con el pelo, con el caballo, cuando pasó, lo agarró y se quedó ahí, no pudo zafarse. Ahí lo encontraron y ahí lo mataron. Así que, consecuencia de la deshonra, muere de una forma terrible. Y no puede prosperar el plan que vaya en contra de Dios. Nunca va a prosperar. ¿Cuántos pueden decir amén? El mismo David, déjeme decirle, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, cometió pecado que deshonró a Dios. Y ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Y bajo ese dolor de la deshonra, de lo que Dios le mandó a decir por causa del pecado que cometió, escribió el Salmo 51. Vamos a leerlo, el Salmo 51. Cuando David le falló a Dios. ¿Sabe por qué? Alguien me dijo en una ocasión que los pecados de los hombres de Dios estaban en la Biblia para que nosotros nos demos cuenta que si ellos eran hombres de Dios así y cometieron errores, pues vaya, nosotros también podemos cometer, pero eso era una gran mentira de Satanás. ¿Sabe por qué están los pecados de los hombres en la Biblia? Para que tú ni yo cometamos los mismos. Para que sepamos que somos seducibles, que somos débiles y que pudiéramos caer también. Para que nos cuidemos de no cometer los errores que ellos cometieron. Para que, como dice Pablo, mire que esté firme, mire que no caiga. Pablo fue al tercer cielo. Pablo fue un hombre que vivió cosas impresionantes. Es el hombre que tuvo experiencia después de Jesús, claro está.
que nadie tuvo como ir al tercer cielo en vida. Sin embargo, Pablo reconocía que nuestras debilidades nos pueden arrastrar a caer. Así que usted no es tan fuerte para no caer. Hay gente que le gusta desafiar al enemigo porque se considera que es más fuerte que Satanás, y usted se equivocó. Satanás tiene poder, no es todopoderoso, pero le dejaron su poder. Le quitaron la belleza, pero le dejaron los dones y el poder porque son irrevocables. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, él le va a tocar, porque ya estamos en el capítulo 19, vamos para el 20 del libro de Apocalipsis, donde dice que el diablo, Satanás y el falso profeta fueron echados al lago de fuego y azufre. Así que mientras no le toque, él está ahí vigente, buscando la manera de hacerlo caer. El único que puede evitar que usted caiga es el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted le dice: Señor, no soy tan fuerte, pero contigo yo sí puedo. Eso usted lo puede decir a boca llena. Contigo, con tu poder, con el nombre de Jesús, el poderoso nombre de Jesús, yo sí puedo. Pero con sus fuerzas, no te vista que no va, no puedes. Porque mientras más desafíe a Satanás, más hondo te va a llevar. Agárrese del Espíritu Santo y métase a vivir bajo el manto del Altísimo. Que ahí sí usted está protegido. Así que el Salmo 51 dice, verso 1, para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Esto se llama arrepentimiento. Dice el verso: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Esto se llama quebrantamiento. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Esto es reconocer la soberanía de Dios y nuestras debilidades. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. No se está justificando, está reconociendo. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseña sabiduría. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabe lo que está diciendo David? Que él quiere honradez desde el vientre. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Esa es la gran noticia divina de Dios. Que Él nos puede lavar, que Él nos puede limpiar y que Él nos puede purificar. Y dice más: devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. ¿Sabes que el pecado te quita el gozo? ¿Sabes que el pecado te quita la alegría? ¿Sabes que el pecado te derrumba? Pero si tú le dices: devuélveme el gozo de tu salvación, hazme otra vez estar alegre porque me has quebrantado. No digas: no siga mirando mi pecado, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Eso tenemos que decirlo todos los días. Aleluya. El verso 9. El verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulse de tu presencia y no me quite de tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación
y haz que esté dispuesto a obedecerte. La obediencia es honra a Dios. Amén. Pero esto va desde un simple hijo pródigo y continúa con un líder y sigue con un hombre conforme al corazón de Dios, pero también lo vemos en un rey que le agradó a Dios, la deshonra. ¿Qué te quiero llevar con esto, hermano? Que tienes que cuidarte. No importa en el nivel que tú estés. No importa cuántas veces hayas leído la Biblia. No importa cuánto ores y estés firme en el Señor. Tenemos que cuidarnos. Porque podemos, gracias mi amada, deshonrar a Dios hasta con pequeñeces, con desobediencia, con vivir cosas ocultas, con pensamientos, con malas actitudes y con resentimiento. Y tener problemas sin resolver con un hermano. Si tú tienes problemas que resolver con un hermano, llámese de la fe, llámese hermano de sangre, llámese compañero de trabajo, resuélvelo. No espere que el otro venga a resolverlo, porque eso no le honra a Dios. ¿Usted me está entendiendo? Hemos estado enseñando sobre el perdón y no cansaremos de enseñar sobre el perdón, porque esto es continuo. Si tú tienes casos pendientes, ciérralos. Cierra tu círculo, cierra tus cosas pendientes, porque eso honra a Dios. Eso honra a Dios cuando perdonamos. ¿Y qué pasó con el rey Usías? Vámonos a Segunda de Crónica. Muy interesante el caso de este rey. Porque el rey Usías, miren que quiero que me pongan mucha atención acá, por favor. El rey Usías gobernó cuando muere su padre. ¿Sabe cuántos años tenía el rey Usías cuando tomó el reinado de Israel? 16 años. ¿Cuántos tienen 16 años aquí? ¿Cuántos son de 16 años? ¿Qué pasa? La mentira no le gusta a Dios. Somos jóvenes, sí, pero 16 años. ¿Quién tiene 16 años? ¿Alguien tiene 16, 17, 15? Que le falta uno para 16. ¿Quién tiene 15? ¿Tiene 15 o 16? Párate. Ve cuánta lozanía y juventud. 15 años. Ahorita cumple 16, no sé cuánto es ahorita, pero va a cumplirlo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pues el rey Usías tenía 16 años. Y lo dice en el capítulo 26 de Segunda de Crónica, que después de la muerte de su padre, ¿verdad? Él tomó el puesto, ¿verdad?, que tenía su padre. Dice, después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Alat y la restituyó a Judá. Usías tenía 16 años cuando subió al trono. Escúchame bien. Y reinó en Jerusalén 52 años. Y empezó con 16. Wow. Y dice, su madre se llamaba Jerolía, y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a Dios. Dile al que está a tu lado, Dios se agradó del rey Usías. Vamos, díselo. Eso es una manera de tú como que meterte en el personaje y recordar de hecho hasta su nombre. Dice que a Dios le agradó. Era agradable a los ojos de Dios. Así como su padre Amasías.
Verso 5, Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Si usted quiere lo lee en la versión actual. Mientras vivió bajo el manto, mientras habitó bajo el manto, Dios le dio éxito. Esto es para los que se rehúsan vivir bajo el manto. Y dice, ay Dios mío, y Usías, declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gad. O sea, y Dios le dio éxito. Dios lo ayudó en la guerra contra los filisteos. Estoy brincando así un poquito. Usías construyó, estoy en el 9, Usías construyó torre fortificada en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. Señores, estamos hablando de un muchacho que empezó a reinar a sus 16 años. Usted sabía que hasta los 30 años, en ese tiempo de Israel, el hombre no era apto para recibir su herencia. 30 años era una edad de madurez. Y era la edad donde le entregaban su herencia. De hecho, David a sus 30 años fue rey de toda Israel. Antes solo fue rey de una parte y la primera fue Hebrón. Pero después de sus 30 años recibe la herencia. Si tú no recibiste la tuya a los 30 años, los que ya lo tienen, búsquela. Y la herencia no necesariamente debe ser monetaria. Para que no vayan donde su papá y decirle, papá, ¿y mi cuarto dónde están? Sí, porque cuando el papá no tiene dinero, pues hereda educación. Porque a veces creemos de que, ay, mi mamá y mi papá no me dejaron nada. Y ven acá, y esa carrera que tú tienes, esa educación, esa formación, y está en la Biblia, ¿quién cree que te la dio? Esa es tu herencia. Pero hay una herencia espiritual, la cual vas a recibir. Amén. Así que este hombre que fue creciendo obviamente y se fue desarrollando y Dios le dio sabiduría, dice que en el verso 11 que tenía un ejército de guerreros bien entrenados. O sea, este era un hombre con sabiduría, ¿verdad que sí? Y dice en el verso más abajo, estoy como por el verso 15, pero la última parte del verso 16 dice, el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. ¿Cómo llegó a ser? Muy poderoso. Dile al que está a tu lado, cuidado con el poder. Dile al que está a tu lado, cuidado con el poder. Dile al que está a tu otro lado, el poder envanece. ¿Sabes qué? Hay cosas que Dios no nos ha entregado, y me incluyo, todos, porque probablemente hay algo que no se ha terminado de formar en nosotros. Porque tenemos que estar listos para recibir el poder que viene de Dios para no envanecernos, para que eso no te haga caer en la deshonra. Por eso es necesario y predicamos no el domingo pasado, sino el anterior, sobre que tus circunstancias son para el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Porque a veces necesitas un carro, pero Dios dice, si te doy el carro, te vas a envanecer y ni siquiera bola le quiere dar a los hermanos. No vaya a ser que te ensucien el sillón. Hello, alábalo. Ay, ay, ay. No estás listo para mantener un vehículo santificado para Dios. Ay, pero yo quiero una casa, pero el día que te da la casa, se te va la casa a la cabeza y ni siquiera tiene tiempo para ir a la iglesia porque tiene que pintar, tiene que arreglar, tiene que. Muy
muchas bendiciones no las recibimos porque no estamos listos para recibirlas. Así que ¿cuánto van a decir? Yo me quiero alistar para recibir mis bendiciones. Hasta la pareja, Sandra, tiene que llegar en el momento indicado. Porque si no la perdemos. Y después que se pasa una guagua en Elsa, después que se pase ese tren, hay que esperar la próxima escalera. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces este hombre tenía poder, dice, ¿verdad? El verso dijo, el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Llegó a ser poderoso. Pero mira lo que dice en el verso 16. Pero cuando llegó a ser poderoso, Uzía también se volvió orgulloso. Estaba escribiendo en el boletín el morir al yo. Hay varios ya meses que hemos hablado sobre morir al yo. Y la última parte en que estamos viendo es cuáles son las situaciones o características que te evitan morir al yo. Y una de esas es el orgullo, la soberbia. Ya vamos por la soberbia, ya la vimos, viene el siguiente. El orgullo no te deja morir al yo. El orgullo te envanece. El orgullo te hace creerte más sabio que los demás. Y hasta empieza a ver a tus padres como los viejos y hasta lo burla. Y hay un proverbio bien claro que habla de eso. Creo que es el proverbio 30, búsquelo en su casa. De la burla a tu madre y a tus padres. Porque nos creemos más sabios que ellos. Es cierto que lo que hay en tus padres se potencializa en los hijos. Y se lo enseñé también de eso. Pero eso no te da derecho a hacerte a verlo menos que tú. ¿Sabes por qué? Porque los años, la cana, la experiencia y la sabiduría, tú nunca la vas a poder superar. Tus padres te llevan años de experiencia y años de sabiduría. Aunque tú seas más inteligente que ellos. Por eso tienes que honrarlo y no lo burles. Ay, pastora, pero yo no burlo a mi mamá ni a mi papá. Y cuando te pones así, como dice mamá, ay, 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 y empiezas a relajarlo. Claro, por detrás. Y ahorita viene mami y te dice, mira, mira, mira. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Muchas veces el prestigio y los logros, cuando un hijo alcanza un sueño, alcanza un título, y esto te lo voy a decir con mucho respeto, debería ponérselo a los pies a tus padres. Pastora, pero mi papá ni siquiera me pagó una universidad ni me pagó una escuela porque nunca se le importó, pero te trajo al mundo. A él no le enseñaron a ser padre. Y probablemente recibió peores cosas que tú. Cuando un hijo recibe un logro, debe ponérselo a los pies a sus padres. En humildad, para no dejarse envanecer. Y Dios va a honrar eso. Y va a cubrir tu corazón. Para que no te pase como a Uzía. Dice que se volvió orgulloso. Y lo cual, oye, escúchame bien, dice el verso. Lo cual resultó en su ruina. O sea, estamos hablando de un hombre que tomó un reinado a los 16 años,
que tuvo la capacidad de guiar un pueblo, que hizo cosas tremendas y contó con el favor de Dios. Y dice que su orgullo fue tan grande que lo llevó a la ruina. Pecó contra el Señor su Dios, hermano. Por eso digo, cuídate. Nunca te olvides del pasaje bíblico de Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Cuídese de usted mismo. ¿Me escuchaste bien? Cuídate de ti mismo. Exacto. Tú mismo te conviertes en tu peor enemigo. Tú mismo te lleva a la ruina. Porque tus pensamientos llegan a ti mismo y tu alma está en ti mismo. Y te va a endurecer tu alma, tú mismo. Y vas a crear tus ideas tú mismo. Y dice la palabra, pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor. Personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Había un orden, habían sacerdotes llamados a hacer eso. Pero su orgullo lo quiso poner por encima de lo que ya Dios había establecido. Escúchame bien. No fue que Dios fue ñoño y que, ay, mira, porque cogió. No. Es que Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos lo saben? No quieras competir con Dios. No quieras llevar las cosas a tu manera. Esa es la manera de Dios. Y Dios había establecido que los únicos que quemaban incienso eran los sacerdotes. Ni siquiera el rey, que estaba por encima de lo que eran los sacerdotes. Porque Dios es como Él quiere. Para eso es soberano. Y Él sabe por qué establece sus normas. Y dice el verso 17, Azaría, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Y verso 18, enfrentaron al rey Usías, a quien corresponde, al rey Usías, y le dijeron, oye lo que le dijeron, a quien corresponde. Enfrentaron, no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para que este servicio salga del santuario, vamos a pararlo ahí, Aarón, los cuales son apartados para este servicio. O sea, esos sacerdotes habían sido apartados para ese servicio. Era gente exclusiva para ese servicio. Y él traspasó los límites. ¿Sabe por qué? Por el orgullo, porque se sentía poderoso. Pero te va a alcanzar y un día va a cometer un error. Y ese fue el error del rey Usías. Dice, salga del santuario porque ha pecado, le dijeron los sacerdotes. El Señor Dios no le honrará por esto. ¿Por qué Dios no lo iba a honrar? ¿Por qué? Porque deshonró. Él no deshonró a los sacerdotes. Aquí el punto no era la deshonra a los sacerdotes, aunque sí lo hizo. Lo peor aquí era que al deshonrar a los sacerdotes, deshonró la ley de Dios. Los principios de Dios no se violentan. Es una deshonra. Así que, ¿qué pasó aquí? Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. ¿Cuántos saben que el orgullo te lleva a la ira? Mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor. ¿Se puso de malcriado el muchacho?
Ya no era tan muchacho, ¿verdad? Porque dice que reinó 52 años. Se molestó. Y en vez de venir humildad y arrepentimiento y quebrantamiento como David en el Salmo 51, se puso furioso, porque el orgullo te lleva a ser furioso, a endurecer tu corazón. ¿Cuántos lo saben? ¿Y qué le pasó? Ay, ay, ay. De pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir, porque el Señor lo había herido. La consecuencia de la deshonra. No honró a Dios, no honró los principios, no honró al Dios que le dio la victoria, al Dios que le dio el éxito, y trajo como consecuencia su muerte. Trajo lepra, le trajo una de las enfermedades más terribles que en aquel entonces había, que era la lepra. La lepra implica desprecio, la lepra implica pecado, la lepra era una señal donde todos veían, avergonzaba a las personas. Dice que le brotó lepra de su frente por la deshonra al Dios de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo dice que en una casa grande hay vasos de plata y hay vasos de oro. Pero también dice que hay vasos de barro. Dice que hay utensilios que se guardan para ocasiones especiales. Pero también dice que hay otros que son para usos viles o deshonrosos. Y yo te pregunto, ¿qué vaso eres tú? ¿Qué vaso eres tú? Porque cuando habla de una casa grande, habla también de la iglesia. En la iglesia hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y déjame decirte algo. En este verso no está diciendo que el vaso que es de oro y que es de plata y que se deja para ocasiones especiales es el vaso necesariamente de honra. Tú puedes ser un vaso de barro y ser un vaso de honra. Pero también puede ser un vaso de plata, una vasija de oro y ser una vasija de deshonra. ¿Usted me está entendiendo? Que el Señor añada sabiduría y revelación a su corazón para que vea a los vasos de oro y a los vasos de plata. Porque a veces creemos que esos vasos, ya por ser así, son honrosos, pero pueden estar deshonrando la casa o pueden estar deshonrando a Dios. Mas hay vasitos de barro, vasitos frágiles, que están honrando a Dios con su corazón, con su servicio, con su actitud, con su posición, con su entrega, con su dedicación. Por eso te pregunto, ¿qué vaso eres tú? Ponte sobre tus pies. ¿Qué vaso eres tú? ¿Eres un vaso de honra o eres un vaso para deshonra? En tu casa, en el lugar donde te encuentras, ¿eres un vaso de honra o eres un vaso de deshonra? Eres un vaso, puedes subir ministerio, que puede ser que cuando estés en tu trabajo, estás cuchucheando en contra de tu jefe. ¿Estás siendo un vaso de deshonra en medio de tu compañero de trabajo? ¿O estás siendo un vaso de honra cuando le dicen, no solo porque él es el que firma tu cheque, sino también porque debes honrar a tus superiores? Te lo dice la palabra. Si te dicen porque tú defiendes a tu jefe
O vamos a suponer que no lo defienda, pero le dice, hey, dejen de hablar del jefe. Ah, tú lo que estás de limpiasaco, a ver si te cambian de puesto. Dígale, no, es que tenemos que honrarlo. Porque Dios va a honrar a quienes honren. Oren por él para que eso que ustedes encuentran mal sea cambiado. Ay, que se cogió conmigo. Ora para que Dios te dé gracia. Tus profesores en la universidad, tus padres, tus autoridades, hónrenlo, no lo deshonren, porque la deshonra trae consecuencias. Aleluya.